versículo 1 y después continuamos con el libro de los Hechos. Los chirimbolos, ahí va. Así que abramos nuestras Biblias allí. Empezamos a sentir la nostalgia del libro, que siempre nos sucede, ¿no? Después de tantos meses empezamos a sentir, se va terminando, pero ha sido realmente un provechoso viaje para todos nosotros. Cuando yo tenía 16, 17 años, me había aficionado mucho. Bueno, pobre Pedro está por hacer un desastre en cualquier momento. Me había aficionado mucho a leer literatura marinera. Mucho leía de literatura marinera y tenía un autor predilecto, se llamaba Joseph Conrad, que se llamaba, porque es del siglo XIX, Joseph Conrad, que era un autor británico que relataba mucho de este tipo de aventuras marineras, ¿no? Pero hay de todo tipo de literatura. Y estudiando para el libro de los Hechos, este capítulo me hizo recordar mucho a eso, ¿no? A ese espíritu de mar, a esa aventura, a ese arrojo de subirse a una cascarita de madera y andar por los mares. Y realmente es una cosa muy linda. Pero es eso solo en el epitelio del texto. Porque en el texto nosotros podemos ver cosas más grandes y asombrosas que el arrojo marino de algunas personas. Y porque podemos nosotros observar una película perfecta de la soberanía de Dios, obrando en la voluntad y en las circunstancias de los hombres. Y podemos ver también el arrojo de un cristiano que es capaz de tomar el liderazgo en las situaciones de desespero y desde de sentido de confusión profunda que se sienten las personas. Es una historia de un naufragio, sí, pero es también la historia de un Dios que cuida y de un evangelio que preserva y de un líder cristiano que es consciente de su trabajo. Y es también otra forma de verlo, una forma más complementaria que nos separa de las otras, cómo deben actuar los líderes cristianos. Y líder cristiano no es solamente el que es el pastor, o el misionero, o el que está a cargo de alguna organización cristiana. El líder cristiano es cada uno de nosotros en sus casas. Si sos esposo y si sos padre, ya hay liderazgo. Pero si no, también entre los inconversos el cristiano está llamado a liderar, porque el que derrama luz lidera. Se puede liderar como escuchábamos recién a Lautaro, que decía que el Marcelo lo hacía trabajar, digo porque eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Lo hacía trabajar, eso también es liderazgo. Eso también es liderazgo y es sentido eso también es enseñanza. Y bueno, ya hemos visto que es una enseñanza que funciona. Y acá tenemos a Pablo mostrándonos tantas cosas, hay tantos aspectos para ver de este capítulo que esperemos que podamos hacerlo antes de las 9:30, creo que terminamos. Pero vamos a comenzar a leer allí en el capítulo 27 del libro de los Hechos, que dice: cuando se determinó que habríamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por el alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Confío que el mapa les esté ayudando. Navegando muchos días, despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, navegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Oremos de nuevo. Nuestro buen Padre, te damos gracias de continuar delante de tu presencia. Te rogamos que en el nombre del Señor Jesucristo el Espíritu Santo nos dirija en toda verdad.
Señor, y la palabra sea trazada con precisión y haga honor a tu santo nombre. En tu nombre oramos. Amén. Se determinó que había que navegar. Luego de la apelación, luego de lo que vimos el domingo pasado, luego de que a César debía marchar, finalmente algo encontró que decir el prefecto y lo mandó a Roma. Y entregaron a Pablo a algunos presos más. A un centurión llamado Julio le acompañó Augusto, una compañía de no menor importancia, y se embarcaron en una nave adramiteña, que era una nave de menor porte que en la que van a terminar naufragando, y que salía para los puertos de Asia. Zarpaba y estaba Aristarco y Lucas, por lo menos, con el apóstol. Atracaron en Sidón y veo que Julio, seguramente por el informe que Pablo traía, también seguramente porque era ciudadano romano, iba siendo tratado con gran amabilidad y muy probablemente no encadenado, y le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos en Sidón. O sea que desembarcó el hombre, fue hasta la casa de los cristianos allí sidonios y recibió de ellos la atención y el confort. Luego de allí zarpan a sotavento, contra el viento, hacia Chipre. Los vientos eran contrarios y entonces empezó a enlentecerse la marcha. Después cruzaron a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mira, y el centurión encontró, allí se quedaba ese barco, y encontró una nave alejandrina, o sea, egipcia. Los egipcios eran los proveedores de grano de los romanos. Esta era una nave de carga. Era una nave mucho más grande, seguramente con muy pocos camarotes, así que las personas irían en la borda, en una especie de tienda o lo que pudieran hacerse, y la situación ya no era tan cómoda. Eso es importante ver en qué iban. Era una nave más larga y más pesada, con una mayor bodega, porque el grano se cargaba en bolsas, pero se vaciaba en la bodega. Eso también es un dato interesante. Se vaciaba en la bodega, suelto. Y allí, entonces Julio los embarcó en ella, en esta nave alejandrina. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos otra vez contra el viento a Creta frente a Salmón. Y costeándola, con dificultad, costeándola para que el viento en contra le fuera menos contrario que en alta mar, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos era un lugar amable, pero era pequeño. Y para un barco de este porte no ofrecía, seguramente, la comodidad necesaria para atracar muy cerca. Además de que en este tiempo, ya lo vamos a ver, la navegación no se empezaba a dejar hacer. ¿Por qué? Porque los marineros estos se manejaban con las estrellas. Y este es el tiempo en que empezaban las lluvias, los nubarrones, entonces no podían ver estrellas. Y por lo tanto no veían nada. No es que sacaban el Google Map y decían, vos, a ver dónde estamos. No había ningún Google Map, no había brújula, no había nada. Había el astrolabio y todas aquellas cosas que permitían a ojos vista rutearse por las estrellas. Pero bueno, los barcos empezaban a fondear. Dice el versículo 9, puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo, hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo, preso, sin embargo, habla con el centurión y probablemente con el piloto y con el capitán y les dice, es complicado, no vamos a llegar. Pablo es un hombre que sabe de marinera. ¿Por qué sabe de cuestiones marineras? ¿Recuerdan que él ha dicho que sufrió 3 naufragios? El hombre de mar sabía. No era muy común para los judíos saber de mar, porque lo que más sabían es de mar de Galilea, que sí funciona como un mar, pero que es un charco. Aunque sí funciona porque está muy deprimido sobre el nivel del mar, y allí se generan por las montañas circundantes ciertos desbloqueos y desbalances de la presión atmosférica, y así genera grandes tormentas. Pero ese es un asunto, y otra cosa es esto, mar abierto, el mar Mediterráneo. Entonces, pero él sabía bastante de esto y les dice, miren, es complicado, se va a hundir el barco y nos vamos a morir todos. Pero Centurión fue persuadido más por el piloto y por el capitán del barco. Bueno, tiene cierto sentido, ¿no?
El piloto era el encargado del viaje y el capitán era el encargado de la carga y del barco. Y no por lo que decía Pablo. No quiere decir esto que no lo despreciaron, simplemente que el hombre fue persuadido por los profesionales, lo cual tiene cierto sentido. Muchas veces el sentido común del mundo indica una cosa, pero el sentido común cristiano indica otra. Y normalmente la gente piensa con el sentido común del mundo. Pero cuando el sentido común del mundo se da de bruces con el sentido común cristiano, o con la percepción cristiana, o con este caso como la advertencia cristiana, hubieran hecho mucho bien en escuchar al cristiano, pero no lo hicieron. Pero esto que está escrito para nuestra amonestación, y que se puede con cierto criterio, sin exagerar, alegorizar levemente, podemos decir bien. Cuando vos pienses que es de sentido común tal decisión, pero un hermano te dice, mirá que... y lo apoya en la Escritura, no es el caso, pero cuando un hermano viene con un consejo que suena, que tiene olor, que tiene fragancia a Escritura, y contraría el sentido común del mundo, nosotros siempre debemos confiar en el sentido común del cristiano, y no en el sentido común mundano. Pero bueno, no fue el caso, y Julio no lo vamos a culpar, porque a pesar de que se ve que era un buen profesional, no era creyente, así que bueno, siguió. El centurión fue persuadido más por el piloto y por el capitán del barco. ¿Por qué el piloto y el capitán del barco querían navegar sí o sí hasta Fénice, que es un puerto que está por ahí, ustedes lo van a ver, que es donde querían sí pasar definitivamente el invierno? Bueno, porque no era cómodo el puerto y porque era complicado. Claro, más incómodo va a ser lo que les va a pasar ahora, ¿no? Pero digo, era porque no es que fueran unos locos y que, no, nos vamos igual. No, es que no era cómodo, así que ellos zarpan. Dice el versículo 12, ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, y la mayoría acordó zarpar de allí, acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudiera arribar a Fénice, a un puerto de Creta que mira al suroeste y al noreste para invernar allí. Hoy eso no se puede ver, pero en aquella época era como un cuerno, un puerto acá y un puerto enfrente. Entonces miraba los dos puntos geográficos. Hoy, si miramos la isla, por los grandes terremotos que tiene constantemente Creta, se levantó y ya no hay esos puertos y solamente tiene un puerto solo. Pero en aquel momento era una bahía profunda, se podía meter el barco y era bueno, de alguna manera. Y esto también podemos pensar que es bastante arrojado, aunque eran profesionales y aunque el puerto no era cómodo, de alguna manera hay una confianza. El hombre común tiene siempre una confianza en sí mismo, pero el cristiano ha de confiar en la palabra de Dios. No es que el cristiano tenga que ser un timorato, uno que piense siempre que es el peor, pero ha de confiar y ha de tener su prudencia en lo que la Escritura dice y lo que el consejo cristiano dice y no en su propia sabiduría. Pero naturalmente, repetimos, estos hombres eran inconversos, decían, bueno, de alguna manera vamos a llegar. Pero no llegaron, como ya sabemos todos, supongo yo, si ya han leído el capítulo o no, yo les digo, no llegaron. El puerto era incómodo y bueno, había que buscar a ver si arribaban a Fénice. Dice el versículo 13, como sopló una brisa del sur y les parecía que ya habían logrado lo que deseaban, izaron las velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Se protegían del viento contrario usando la faja costera. Y como el viento mejoró, dijo, llegamos. Son 47 millas náuticas. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilión, o sea, noreste. Ese es el tipo de viento que sopla en esa zona del mar Mediterráneo que se conoce como mar Adriático, que además de una buena marca de fideo es una subdivisión del mar Mediterráneo. Se dio contra Euraquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, o sea, no podía poner proa al viento, nos abandonamos y éramos llevados a la deriva. Recuerden, esos barcos no tenían motor y no había, como una nave de carga, de ninguna manera era una nave de remeros, ¿no? Pero aunque hubiera tenido un montón de remeros, con esa fuerza era imposible batallar contra la nave. Entonces simplemente alivianaron el timón y empezaron a dejar que el viento los llevara para todos lados, como siguiendo la corriente, para evitar
luchar directo con él, que se quebrara el mástil o pasara algo que fuera tremendo. Navegamos a sotavento de una pequeña isla llamada Cauda, que está ahí, y apenas pudimos retener el esquife o el barco que se usa para escaparse, el barco salvavidas. Y después de subirlo a bordo se valían de refuerzos para ceñir la nave. Lo que hicieron, y estos son todos, no solo los marinos, ¿no? Porque los que iban arriba también iban en el barco, empezaron a tirar cuerdas desde la proa a la popa, eran barcos de madera, ¿no? Para que el barco hiciera menos esto, porque si hacía esto, ¿qué iba a pasar con un barco cargado? Se iba a quebrar. Y además, en este movimiento, el agua entraba a raudales, ¿no? Entonces lo ataban con cuerdas para sostenerlo, que fuera lo más rígido posible, como se ve ahora los barcos que son hechos de acero. Así que, y era un trabajo no menor, ¿no? Era un trabajo no menor. Imagínense estar haciendo así y estar atando cuerdas de una parte a otra del barco. Pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron las velas y se dejaron llevar así. Simplemente bajaron las velas. Y al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga. Bueno, empezaron a tirar cosas. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. Los aparejos del barco son todo el velamen que acompaña la vela mayor. Y en algún caso puede ser el palo mayor del barco, que simplemente se desatornillaba y se tiraba por la borda. Y el bergantín que sostenía las velas superiores. O sea que empezaron a tirar todo lo que hacía que el barco fuera muy sacudido por el viento, haciéndolo más liviano para que hubiera mayor flotabilidad. A esa altura, imagínense lo que sería el movimiento en ese barco, pero el barco aún estaba pesado y el viento era muy fuerte. Se registra vientos sumamente fuertes en esa zona del mar Mediterráneo y son un problema aún para las modernas naves. Claro que no sufren este tipo de cosas las modernas naves, pero no es de despreciar. Versículo 20. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, este es el eufemismo Lucas, ¿no? Lucas siempre dice que la cosa era brava minimizando. Es una delicadeza de su carácter. Era una tormenta, no era una tormenta espantosa, era una tormenta no pequeña. No, es una forma de tradicional su escritura, lo hemos visto siempre. Una tormenta no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. O sea que no solo no era pequeña, sino que era inmensa y pavorosa. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Bueno, las noticias son espantosas, ¿sí? Lo que menos necesitamos cuando nos va mal es que venga alguien que nos diga: te lo dije. Pero Pablo se pone en pie y dice: te lo dije, no era para salir. Pero ahora les siento a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Bueno, esto era una dulzura de escuchar, muy difícil de creer, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios, de quién soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido. El ángel no vino a decirle todos se van a salvar. Dios te ha concedido, así que Pablo pidió por ellos. Y Dios se lo concede a Pablo. Porque la oración fiel del justo es con mucho poder. ¿Creemos eso nosotros? Dios le concedió a Pablo la vida de todos. Pero vino un ángel a confortarlo a Pablo, que también estaba pasándola mal, por supuesto. Pero él no dice: porque yo soy un profeta de Dios, o soy un apóstol, o le pertenezco a Dios, o sirvo. No, perdón, ahí eso es lo que dice. No es que dice yo sirvo, o yo estoy con Dios, dice yo le pertenezco a Dios. Y ahí hay una gran señal de identidad. Pablo puede estar en paz en medio del caos y de la más directa amenaza de muerte, porque él sabe a quién pertenece. Pablo y cada uno de nosotros también. En el medio de la más abyecta desesperación,
nosotros perfectamente podemos permanecer, no impasibles como si fuéramos de piedra, pero sí en el convencimiento y en la fe de que Dios tiene cuidado de nosotros y de que la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo estando en cadenas? Vas a testificar. Y ahora le envía un ángel. ¿Por qué le habrá enviado un ángel? ¿Qué tendría Pablo? Miedo. ¿Qué tendríamos nosotros en un barco que salta con unas olas que son de 6, 7, 8 metros, en un barco de madera? Yo tendría pánico, pavor, y probablemente después lo dejaría de tener porque me daría un ataque al corazón. Entonces estaría con el Señor y solo vería que el barco está ahí, mi cuerpo está ahí, pero yo ya no estoy y no me interesa. Pero el asunto es que Pablo ora y Dios le dice, tranquilo Pablo, se va a cumplir lo que te dije, tranquilo. Claro, tranquilo es un decir, pero por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y súplica. Esta es una situación de vida o muerte. Y el ángel le dice a Pablo, no temas. Ya le dijo, no temas 2 veces anteriormente, no temas, no temas. No calles, Pablo, ¿se acuerdan? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. No calles, no temas. Y Pablo no solo pide por él, Padre, que pueda salvarme yo y que se ahoguen todos estos impíos, total, así yo puedo no sé cómo. No, él pide por todos y cada uno. No dice que todos que estaban ahí se convirtieron. No sé si se convirtió alguno, pero él pide por todos y Dios se lo concede. Dios se lo concede. No temas. Dice el versículo 25, por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pablo está parado o agarrado de algo en un barco que se bambolea de manera tremenda, que está crujiendo de manera tremenda, que está en grave peligro de zozobrar, y le está diciendo a la gente desesperada, no teman, porque yo confío en Dios, de que será como Él me dijo. Cuando vienen las situaciones desesperadas a la gente, nosotros decimos, no temas, si no confía en Dios. A mí me es muy difícil, ante una pérdida. Hace poco tiempo, un viejo conocido mío, Sergio, perdió un hijo. Y yo fui a saludarle y abrazarle. No podía pronunciar palabra porque no me salía nada. Y yo decía, pero no puedo, estoy casado. Y por allá le dije, el Señor te bendiga, Sergio, vos sabés que Él siempre nos acompaña. Y a su mismo decía, pero qué cosa más débil e inútil estoy diciendo, pero no me salía nada. Porque el dolor que yo le veía a él era tan grande. Y yo conozco a ese muchacho de 35 años que murió desde que era niño. Y yo decía, esto es tan feo, tan feo, tan feo, tan horrible. Y él me dijo, me dijo, sí, recién corté con quién va a venir uno, dije yo, menos mal. La mañana Sergio, no, tan así no. Pero, ¿entienden? Pasamos la pelota, que hable él. Pero realmente, Pablo, está allí parado, dando esperanza contra toda esperanza. Porque está firme en Dios. Y esa es la firmeza que nosotros tenemos que buscar, aunque quizás en la vida nunca experimentemos la presencia de un ángel. También es probable que no experimentemos que un barco se hunda. Pero no lo sé. El asunto es que Pablo confía en lo que Dios le ha dicho. Confía. Y él dice así que yo les digo, se juega. Le podrían haber dicho, estás loco, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿No ves que el barco cruje, que se escorea a izquierda, que se escorea a derecha, que se hunde por proa, que se hunde por popa? Nos vamos a ahogar. Y dice el versículo 16, pero es necesario que demos en alguna isla. Pablo no solo da consuelo, da dirección. Da dirección. Es decir, bueno, apunten a una isla y peguémosle. Vamos directo a una isla, obviamente a encallar, ¿no? No iban a llegar a un puerto ahora. Es más, seguramente no sabían ni dónde estaban. Nosotros tenemos el dibujito, que por supuesto es hipotético. No sabemos cómo fue realmente la deriva. Es un dibujo hipotético de cómo fue la deriva. Pero Él da consuelo y da dirección. Y eso nos habla en nuestra vida. Que en las tormentas de la vida se puede dar consuelo y dirección. Pablo también estaba en esa tormenta.
A veces nosotros, cuando estamos pasando por las tormentas propias, no estamos para otros. Ay, no puedo, no. ¿Qué le voy a hablar al otro de Dios si yo estoy pasando y Dios deja de ser porque yo esté pasando? ¿Estoy olvidado de Dios? ¿Dios no se acuerda de mí? ¿No sabe quién soy? ¿Invalidó su palabra porque yo esté pasando un problema? Pablo está en ese barco. Pablo sabe cuál es el peligro. Y los que están ahí también. Y él les dice, no teman. Vamos a llegar, pero demos una... Y esta es la salida. Versículo 27. Cuando llegó la 14ª noche, 14ª, imaginen, están en este baile 14 noches. Siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático o de Adria, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaba a alguna tierra. Bueno, son profesionales, supongo yo que tendrían sus medios de saber, no tengo idea. Echaron la sonda y hallaron 40 metros, 37 para ser exacto, dice el griego. Acá se ve que los traductores le echaron un poquito más para redondear. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros, 27, dice el griego. Y terminando de dar en escollos, y echaron las 4 cuerdas de anclas de popa y ansiaban el amanecer. Claro, no ven. Y empiezan a sondear y empiezan a ver que cada vez es menos profundo. Igual es una gran profundidad, no era para saltar al agua ahí. Pero entonces echan las 4 anclas, que son las que le dan estabilidad al barco y lo sofrenan, lo sostienen. No es para fondear, porque no podían fondear en ese mar, pero es para que el barco deje hacer esto. Entonces el barco va más o menos así, pero así empieza la madera, ¿no? Entonces no es que y ansiaban el día, porque querían ver para dónde enfilar. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar, simulando que iban a alargar las anclas de proa. Bueno, el egoísmo nuestro de cada día. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Naturalmente que los marineros querían echar el esquife, simulando que iban a echar las otras anclas para seguir la estabilidad, y se van hacia donde pensaran que estaba la costa y que el barco... Pero los que quedaban arriba eran soldados y prisioneros, no eran marinos. Entonces Pablo da una dirección clara. Dice, si estos no se quedan, nosotros morimos todos. Y el soldado esta vez escucha a Pablo. Su testimonio ha crecido. Esta vez el centurión corta las amarras del esquife y mucha suerte. Se va como una cáscara de nuez. El esquife vaya a saber dónde. Y probablemente se hunda. Y los marineros, en un acto de egoísmo natural, aunque no excusable, quieren salvarse ellos, sálvese quien pueda. Nosotros nos vamos a salvar. Y esto que se mueran todos. Pero Dios había dicho que le había concedido todas las almas. Y Pablo no lo deja pasar. Es un líder atento. Percibió la maniobra. No la percibió Julio. No la percibieron los otros prisioneros. La percibió él. Porque es un líder atento. Está despierto. Está mirando la situación. No está que ya está, ya oré. No. Está activo. Está dando orientación. Sigue en la posición de orientar, de consolar, de impartir, y por supuesto de frustrada la ida, la huida. Como los marineros procuraban huir de la nave, bueno, ya lo dije, versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo, este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Otra vez el consuelo para todos. Y diciéndoles, coman, porque además para nada van a necesitarlo. Coman. 14 días sin comer. Y bueno, imaginen 14 días saltando en un barco, cuántas ganas de comer tendrían ustedes, y la angustia impresionante de suponer que el próximo minuto es el que el barco se parte. Es bien fácil de entender. No, todos estaban absolutamente azorados y al borde de la desesperación, sino en la desesperación misma. Todos de los 276 tripulantes, excepto uno, que también tiene miedo, pero que no pierde el sentido de la misión.
Porque Pablo, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, no es sobrehumano. Pablo es un ser humano y tiene miedo, tiene temor, tiene tristeza, como cualquiera, pero es consciente de que Dios le ha dicho. Y él cree a ese Dios. Y actúa conforme a lo que Dios dice. En cualquier situación de incertidumbre. Dios nos ayuda a recordar que en Él tenemos seguridad. Que nada de lo que nos sucede está apartado de su vista, de su cuidado y de su poder. Y que de su mano nada, ni nadie nos puede arrebatar. No hay ni demonios, ni diablo, ni infierno, ni nada que sea capaz de sacarme de las manos del Todopoderoso. Porque esculpidos en sus manos estamos. Nadie toca a los ungidos de Dios, a los salvos de Dios, a los creyentes de Dios. Nadie los toca. Y este hombre tiene esa confianza en su corazón. Y esto está escrito para que nosotros no aprendamos de marinería, sino para que aprendamos de que este hombre se mantiene imperturbable, a pesar de que la cosa daba para asustarse y mucho. Dice, coman. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias. Esto es impresionante, queridos. Dio gracias ¿por qué? ¿Por la tempestad? ¿Por las olas? ¿Por el barco? ¿Por el miedo? ¿Por la muerte inminente? Solamente damos gracias con un corazón profundamente puro, cuando en realidad hay poco para agradecer en las circunstancias, pero el corazón es agradecido porque sabe en quién ha confiado. Por eso Pablo dice, yo sé quién he creído. Y lo dice con propiedad. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Son palabras de un hombre que sí cree lo que está diciendo. Y que lo ha comprobado con su vida. Pero lo dice tan convencido. Lo dice tan dueño de sus palabras. Lo dice con tanta presencia del Espíritu. Que habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Así que se dieron ante el miedo, no, se dieron ante el testimonio de un hombre que confiaba en Dios. Dijeron, bueno, ¿será cierto nomás que este Dios existe? ¿Será cierto que nos podemos salvar? 37. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeramos la nave echando el trigo al mar. Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Cómo echaban el trigo al mar? ¿Se acuerdan? Lo cargaban en bolsa, lo vaciaban en la bodega. ¿Cómo lo echaban? Paleaban en bolsas y lo echaban al mar. Eso no es un trabajo menor. Una bodega de un barco que está... El laburo era tremendo. El laburo era desgastante, agotador. Y si no hubieran comido, no lo podrían haber hecho. Porque las circunstancias que a nosotros nos parecen fortuitas son herramientas precisas del Maestro que va moviendo y esculpiendo su propósito en nosotros y a través de nosotros. En los inconversos y a través de los inconversos para la sola gloria de su nombre y para llegar al fin del propósito histórico que se ha dado. Porque aunque nosotros actuamos libremente y sin condición, Dios en su sabiduría usa las circunstancias que son libérrimas en las personas, libres, para hacer su voluntad con precisión de relojero. Con precisión de relojero. Él sabía que tenían que comer. En un barco que estaba absolutamente anegado, probablemente entrándole agua a rolete por todos lados, aún había comida seca, no arruinada por el mar, para que estos comieran e hicieran el trabajo que tenían que hacer. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, no, porque normalmente los barcos arribaban por el otro lado de la isla de Creta. Y acá estaban del lado que no se veía casi nunca. Pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual era posible, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. O sea, las liberaron y el barco empezó a ir directo a la costa. A la vez soltaron las amarras del timón. No es un timón redondo, este
tipo de barco alejandrino. Los timones eran dos y eran como unos grandes remos al costado que permitían, con movimientos precisos, darle al barco el movimiento. Esto estaba atado, obviamente, para que no influyera. Y ahí lo cortaron, porque no estaban tratando de navegar, estaban tratando de que los arrastrara la corriente hacia la costa. Izaron al viento la vela de proa, la pequeña vela triangular, e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un banco de arena, entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Estuve leyendo un poco, porque claro, yo tanto de geografía de esto no sé. Saben que allí, en esa isla, hay dos corrientes, que separan las dos secciones, dos mares internos del mar Mediterráneo, y es la única forma de entrar a la costa es por ese lugar. Si hubieran ido por cualquiera de las dos corrientes, hubieran sido expulsados de nuevo a la tempestad, de un lado y del otro. El barco fue directo por donde tenía que ir. Y eso no fue ningún marino, fue el Señor. Increíble, ¿no? Entre dos corrientes, pero queda acá para que nosotros nos molestemos en investigar un poco para saber que Él estaba llevando el barco. Que Él estaba llevando el barco. Al enclavarse la proa, se clavó de punta, ¿no? Quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Si hubiera sido arena, según pude levemente investigar, muy probablemente se hubiera partido la parte delantera y hubiera entrado el agua, pero era barro en esa zona. Entonces quedó clavado y no rompía, porque el barro cede un poco más, iba cediendo. Y el golpeteo de las olas atrás empezó a romper las tablas, empezó a abrirlas, obviamente, y se empezó a negar todo. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se escapara nadando. Bueno, tenemos otro problema. Hay otros que siguen con el plan de que se salven algunos y otros no. ¿Qué pasa? Un soldado era responsable con su vida de las que se le escaparon presos. Ustedes saben cómo era la ley romana. Así que dijeron, bueno, estos se van a tirar al agua, no los vemos nunca más. Hay que matarlos. Pero Pablo había dicho que ninguno iba a perecer, sino solo la nave. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Porque el centurión era bueno, porque Dios es bueno. Y el centurión tenía ya en alta estima a Pablo. Nadie dice que se convirtió, pero yo tengo mis dudas, porque ya me imagino que este hombre miraría a Pablo como que este tipo es un fenómeno, o tiene una relación con Dios. Y él quiso salvar a Pablo, no a nosotros, pero no podía salvar solo a Pablo. Así que dijo, no los maten. No los maten. Satanás y la voluntad humana son rebeldes e intentan frustrar constantemente la palabra de Dios, pero no lo logran, porque no murió ninguno. Se quisieron salvar solo los marinos, no pudieron. Se quisieron salvar solo los soldados y no pudieron, porque contra la voluntad de Dios no puede nadie. No puede nadie. Se salvaron todos, tal como Dios dijo por medio de su ángel. Porque Dios es digno de confianza. Por eso Pablo decía, coman, porque nos vamos a salvar todos. Bien. Mandó a los que pudieran nadar, el mismo Julio, que fueron los primeros en echarse para salir a tierra. Así que los que sabían nadar se tiraron al agua. Yo acá me ahogo como un campeón. Y a los de, porque yo no sé nadar, pero ni en una piscina. O sea, cuando Sara era chiquita teníamos una piscinita que yo visitaba muy seguido cuando venía al trabajo, y la terminé rompiendo porque era muy pesado, porque la piscina era de mala calidad. Pero era lo único que podía nadar en la piscina de Sara, cuando era chiquita. Ahora si tuviera una grande no podría tampoco. Pero se echaron a nadar, y los demás en unas tablas, y otro con los objetos de la nave, un barril, alguna cosa que flotara, abrazado así, corriendo hacia la costa. Y sucedió que todos llegaron salvos a tierra. La providencia de Dios, la voluntad de Dios, la fe en la promesa de Dios, el liderazgo del cristiano que se mantiene firme en Dios durante la tormenta, el desprecio del cuidado de sí mismo y el cuidado de otros en un momento de temor. No hay una palabra de reproche de Pablo ni a los soldados ni a los marineros.
Lo que hay son palabras de aliento, de estímulo, de confianza. Este es el apóstol Pablo en uno de sus naufragios, en una estupenda historia marinera, que terminó bien, porque el hombre andaba pescando almas, y pescando almas tenía que seguir, y Dios le dijo, no temas. Dios nos dice, queridos, no temas, no temas. Mi propósito se cumplirá en vos, no temas. Cuando el propósito mío se haya cumplido en vos, bueno, se terminó nuestro tiempo en la tierra. Pero mientras ese propósito exista, nada va a arrebatarnos de nuestro destino, porque es el destino que Dios tiene para nosotros. Y contra la voluntad de Dios, ninguna voluntad puede. ¡Qué consuelo! ¡Qué tremenda manera de salir! Me imagino, y he pensado en él varias veces, me imagino al soldado, al jefe de la Guardia Augusta, que era una guardia distinguida, una especie de SEAL, el hombre de lo que para nosotros serían los fusileros navales en Uruguay, mirando a este hombre diciendo, qué increíble este viejito, qué increíble, sorprendido por la fe, por el carácter y por el liderazgo. Que Dios nos encuentre haciendo nuestro trabajo, mientras azotan las tormentas que Dios permita que vengan sobre nuestra vida. El Señor bendiga su palabra.